Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 13. Viernes 13 de octubre del año 2023. Un día de mala suerte, viernes. Sí, horrible jornada. Acá estamos igual, desafiando todas las tradiciones y todas las peores pronosticaciones. Acabo de inventar una palabra. Acá estamos, ¿eh? Y prejuicios. Eso. Acá estamos, saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por Marcia Collazo. Buen día. No nos acompaña en la mesa. No nos acompaña en la mesa y tampoco se escucha. Buen día, Marcia. No, buenos días. Buenos días. Yo estoy con una afonía, como se habrán dado cuenta, bastante considerable porque me engripé. Típico del viernes 13. Me tocó a mí. Bueno, pero quiero decirles antes que nada que quiero dar las gracias públicas por este medio a Juan y sus muy buenas palabras, muy, diría yo, penetrantes palabras, agudas palabras, durante la presentación del libro Yo Piri. Ah, bueno, es que fue un éxito, ¿no? La presentación del libro el sábado en la Feria Internacional del Libro. Un lleno total con gente parada en la puerta. ¿A quién aplaudieron más? ¿A Marcia o a Juan? No, el aplauso es genérico, pero es a Marcia, evidentemente. Tenemos que conseguir la grabación y compartirla con la audiencia. Ya me lo anoto, ¿eh? Ya me lo anoto. Te la mando. Estoy seguro que hay muchos curiosos del otro lado del receptor. Pero bueno, sigamos con los saludos. Estaba pendiente darle los buenos días a Alejandro Aval. Buen día. Buen día, Emiliano. Y si me permitís, Marcia, voy por la página 345, creo. Algo así. Todavía me queda un final. Y me sentí tentado a leer el final, pero me estoy cuidando. O sea que te atrapó, el libro te atrapó. Sí, voy leyendo a 50 páginas por día, más o menos, por noche, antes de dormir. Estamos hablando de Yo Piria, la última novela recientemente editada de Marcia Collazo. Juan estuvo en la presentación, ya lo mencionamos. Buen día, Juan. Bueno, buen día para todos. Y faltaba mencionar a Gonzalo Pérez del Castillo, que también está acá. Muy buenos días para todos. Y felicitaciones a Marcia y a Juan. Tenemos que charlar, tenemos que dedicarle un rato a Yo Piria, ¿no? ¿Se viene esa nota? Bueno, vamos cuando ustedes lo deseen. Vamos al primer tema de la tertulia de hoy. La guerra que se desató el fin de semana pasado entre el grupo islamista Hamás y el Estado de Israel se ha cobrado hasta ahora la vida de más de 1.400 palestinos en la franja de Gaza y de más de 1.200 personas en suelo israelí. En estos días, Israel ha bombardeado de manera permanente el territorio de Gaza, desde donde partió el sábado el operativo terrorista ejecutado por milicianos de Hamás. Este asedio y la posibilidad de que Israel ordene un ataque terrestre generan preocupación por las consecuencias humanitarias y por el peligro de una extensión del conflicto más allá en la región. La Agencia Humanitaria de Naciones Unidas reveló ayer que 423.378 personas se han visto obligadas a dejar sus casas en la franja de Gaza debido al intenso bombardeo israelí. Hamás, por su lado, mantiene secuestradas en Gaza a unas 150 personas que capturó en territorio de Israel, muchos de ellos extranjeros, muchas mujeres y jóvenes. Ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Tel Aviv para respaldar al gobierno de Benjamín Netanyahu. En paralelo, los países de la OTAN le pidieron al Estado hebreo defenderse proporcionalmente contra los actos de terrorismo injustificables cometidos por Hamás. Bueno, nos colocamos en las últimas horas de esta situación. Empezamos contigo, Gonzalo. Bueno, nos habías pedido que no habláramos del pasado, sino que nos refiriéramos a posibles salidas futuras. Sí, porque el pasado de esta guerra es larguísimo. Y lo hemos discutido. Larguísimo. Un círculo vicioso de esos que nos desesperan a todos en la humanidad. Me parecía más conveniente concentrarnos en lo más nuevo y sobre todo en qué perspectivas hay, ¿no? Exacto, me parece una buena idea. Yo creo que lo primero que se puede decir es que el pueblo judío
si se clasificara a la humanidad por religiones, el pueblo judío debe ser por lejos el que tiene más premios Nobel de todos, pero por paliza. Es decir, es un pueblo muy inteligente y muy sabio. Esta guerra lleva 75 años. No es para hablar del pasado, pero es para sí decir que durante 75 años pasó de todo. Y se probaron muchas cosas. Y no se le ha encontrado, por los mecanismos que se utilizaron hasta ahora, que fueron bastante duros, bastante poco flexibles. No se ha encontrado ninguna solución. Y llegamos a esta barbarie que hemos visto en los últimos días. Es decir, 1.200 judíos totalmente inocentes masacrados, pero ya del otro lado también hay gente inocente que ha muerto. Tú decías las cifras de los desplazados. Murieron también 11 funcionarios de Naciones Unidas que estaban ahí apoyando a la gente que está siendo bombardeada en Gaza. Esto realmente, yo creo que ha llegado el momento de decir, hacer cuenta nueva y partir de cero. Y decir, bueno, ¿cómo fue que empezamos en 1948? Es decir, ¿por qué no nos partimos de ahí? Generamos un ambiente internacional que represente a todas las partes y tengamos un diálogo de nuevo, lógico. Evidentemente, Hamas va a tener que soltar a esos 150 rehenes que tiene injustificadamente y en compensación volver a lo que son los problemas básicos de esta región. Y los problemas básicos son el de los refugiados palestinos que no se les ha permitido volver a su tierra, que eso tiene solución, el de tener fronteras seguras y poder vivir en paz cada pueblo dentro de su frontera, y el tema del Estatuto Internacional de Jerusalén. Que bueno, Jerusalén es una ciudad sagrada, sin duda para los judíos, también para los musulmanes, y en cierto sentido para los cristianos también, porque ahí fue que crucificaron a Cristo. Entonces, digo, son problemas insolubles estos que estoy mencionando. Son tan difíciles de... No lo son. El tema de las fronteras es unos kilómetros más para aquí, unos metros más para allá, pero si eso en cambio te permite vivir en paz y que esas fronteras sean guardadas por Naciones Unidas o por quienes se quiera, pero que sea una fuerza internacional. Digo, no es hora de empezar a hablar de esto, porque los problemas de fondo no son tan irresolubles para llevar 75 años de terror y de guerras y de represión. Esa es la pregunta que plantea Gonzalo. Juan levanta la mano. Bueno, ¿Tenés respuesta para esa no, pregunta? tengo otro punto de vista. Bueno, la guerra de Israel es en definitiva contra Irán, según yo lo veo. Es decir, lo que están en guerra no es la República de Israel contra los terroristas de Hamas. Es básicamente contra Irán, que es el país chiita, el país que construyó, que apoya seguramente con armamentos, con dinero, con petróleo, y que desde la época de Khomeini, hace casi medio siglo, es la sede del fundamentalismo islámico, y que tiene esta visión del mundo, ¿no? Es decir, la visión de Khomeini era, todo el mundo tiene que ser musulmán, chiita, punto, se acabó. Y eso es la finalidad del asunto. Bueno, entonces, yo pienso con esto que además Irán, además de tener petróleo, posiblemente tenga armas nucleares, tal vez no demasiado potentes, pero creo que es posible que tenga armas nucleares, como ha intentado sistemáticamente. De modo que, si la guerra esta continúa, pienso que Estados Unidos tarde o temprano tiene que entrar en este conflicto, porque va a ser un conflicto contra Irán, ¿no? Contra Irán y
y en defensa de su aliado Israel, ¿no? Y esto equilibraría la lucha o sería el comienzo del desastre, ¿no? Porque podría terminar en una cosa muchísimo más grande, ¿no? Es decir, en la medida de que los países musulmanes decidan apoyar a Irán, a pesar de que son sunitas y no chiitas, ¿no? Correcto. Ahora asiente. No, asiento exclusivamente en la última parte. Bueno. Jamás es suní, no es chiita. Bueno, pero apoyado por chiitas. Sí. ¿No compartís la idea de Juan de que en realidad esta es una guerra entre Israel e Irán? ¿Y seguir con la guerra? ¿Cómo voy a compartir? No, yo digo que la guerra puede efectivamente seguir. a Irán detrás de Sí, una jugada como esta terrible hay movimiento mucha Hamás. gente detrás, y detrás de Israel hay mucha gente también. Y por supuesto que es un complejísimo, por eso digo que hay que volver a una mesa de negociaciones, sentarse y decir, bueno, vamos a solucionar este problema. ¿Para qué estamos en el siglo XXI? Bueno, eso sí, en eso estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que la única salida para la humanidad de todo esto es que haya un acuerdo de paz. Pero esto es muy difícil, porque se enfrentan dos ideologías que son esencialmente irreconciliables. El pueblo elegido del siglo -5 contra el Islam expansivo y fundamentalista del siglo X. Es decir, estamos hablando de una guerra milenaria que no tiene solución en el siglo XXI. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta Todas Gonzalo. las guerras tienen solución. La guerra es la cosa más estúpida del mundo. ¿Cómo no va a tener solución? Y aparte sí, el medio siglo. No sé por qué lo colocas en el siglo X. Esta guerra empezó con las cruzadas, toda esta guerra. Así que tiene sus siglos. Sí, las guerras tienen su siglos. historia, pero llega un momento en que los seres humanos tienen que llegar a la conclusión de que estarse tirando bombas no es la solución a los problemas. En el siglo XXI ya más o menos deberíamos haber llegado a esa conclusión. Sobre todo cuando si empezás a tirar bombas, te destruís a ti mismo. Porque no hay guerra que se gane hoy día. No sé si Irán tiene la bomba atómica, no sé si Israel la tiene tampoco, porque esa fue una astutísima jugada de Shimon Peres, que yo creo que fue de los políticos más importantes que tuvo el siglo XX. No sé si la tiene o no la tiene, pero todo el mundo cree que la tiene. Y lo de Irán tampoco se sabe. Pero una guerra nuclear es un desastre para toda la humanidad. Entonces, no tenemos suficiente inteligencia, racionalidad como para decir, señores, no es por ahí el camino. De todos modos, la pregunta más acuciante es la del corto plazo, ¿no? Pero preguntarle a un corto fundamentalista si va a razonar. No, justamente, los fundamentalistas no tienen lugar en una mesa de negociación, porque la parte de una negociación justamente es la democracia, es decir, el admitir que puede existir una persona que piense distinto que tú. Ahora, evidentemente no vas a convertir a un islamista al judaísmo ni al cristianismo. Eso no va a suceder. Las religiones tienen que quedar afuera de esa negociación. Yo decía, y si tiene que hablar con racionalidad. Lo más dramático y lo imperioso es encontrar una salida de corto plazo ahora, en estos días, porque después de la cantidad de muertos en Israel, muertos de la manera más atroz, además, como hemos ido conociendo con el correr de los días, después de que sumaran los militantes de Hamás los secuestros, ¿no? Y se llevaran para casa a 150 personas. Ahora, claro, está ocurriendo la réplica de parte de Israel, y eso implica que hay muertos y heridos entre la población palestina en Gaza. Inocente. Personas que no tienen nada que ver con lo que ocurrió el sábado, que no protagonizaron, ni siquiera comparten necesariamente la ideología y las acciones del movimiento Hamás, que tal vez son hasta rehenes de Hamás por el lugar de residencia. Y ahí están produciéndose muertes, ahí se están destruyendo familias, ahí se están destruyendo casas e infraestructura. Esa población quiere escapar, ¿y a dónde escapa? No tiene salida, ese es uno de los puntos dramáticos. Y por otro lado está en juego el bloqueo, ¿no? Perdón, el bloqueo, el bloqueo en cuanto a energía eléctrica, agua y alimentos. Y eso a su vez también implica en la proyección dentro de unos días. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, por mencionar un caso, con los hospitales, con los sanatorios, ¿no? Entonces, esa no es la solución, realmente, evidentemente no la es. Alejandro. Hay una
cuestión que también hay que señalarla, y es que en realidad además está en pica con la autoridad la autoridad palestina. Sí. Es decir, están enfrentados con la autoridad palestina. La autoridad palestina de alguna manera está, no digo que en guerra, pero prácticamente en guerra con Hamás. Ahora, La Autoridad Nacional Palestina gobierna en Cisjordania, ¿no? claro, pero pretende también tener el control de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza que, bueno, para decirlo en términos prácticos, sencillos y sin retrotraernos ni a las cruzadas ni a las luchas de los persas con los griegos hace ya 2000 y pico de años, la Franja de Gaza era egipcia. Y después de la guerra del 67, ¿fue? Los 6 días. Sí, pero fueron el 67, ¿no? La del 67 pasó al control de Israel, pero bueno, simplificando mucho, en el 2005, si no recuerdo mal, Israel le entregó supuestamente libre la Franja de Gaza a la autoridad palestina, pero resulta que los de Hamás están instalados ahí y de alguna manera son los que, luchando con la propia autoridad palestina, controlan la Franja de Gaza. Ahora, hay una población de 2 millones y pico de personas que, como decía Emiliano recién, no saben a dónde ir, porque si quisieran salir, Egipto no los quiere recibir porque es un problema terrible tener toda esa gente de golpe, y los demás lugares no tienen nadie que los reciba. Es una cosa terrible, ¿no? Es una cosa terrible. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Y bueno, la verdad es que uno no se imagina que sin la destrucción de Hamás, por lo menos de la parte más combativa de Hamás, que esto pueda llegar a solucionarse. Tú decías, Gonzalo, que no debería dársele participación en un acuerdo de paz a este grupo terrorista, pero está bien, pero están ahí. Es decir, ¿cómo podés prescindir de ellos, que además están con como decía Juan por su lado, están con una convicción religiosa extremista que supera incluso la de Khomeini, yo creo, porque ya es una cosa de locos, ¿no? De que Khomeini bastante extremista era en esto, y todavía apoyados indirectamente, pese a que unos son sunitas y otros chiitas, por la propia Irán, o por lo menos es lo que se dice, que directamente están apoyados los demás. No puedes prescindir de ellos. Entonces, ¿cómo haces para arreglar este asunto? Lo único que a uno se le ocurre es lo que dicen que quieren hacer los israelitas, exterminar a los de Hamás, que desaparezcan, que es la única manera que podría llegarse a negociar algo en serio sin ellos. Bueno, mira, hablando de lo que decís, aparece este mensaje que llega desde la audiencia de Alfonso, que dice: están enfocando mal el tema, no se trata de una lucha por territorios, por la ocupación de territorios. A Hamás no le importan los territorios, su objetivo es destruir a los judíos y a Israel. Es una cuestión de fanatismo, no de lucha entre estados. Hamás sí, por supuesto. Y después tengo a Roberto, que me hace una precisión a mí a propósito de la población en Gaza. Dice: los terroristas de Hamás tienen mucho apoyo popular en Gaza. Hamás gobierna desde 2007, pasó por elecciones, eso es correcto, ¿sí? Lo discutimos en una tertulia. Ganó elecciones legislativas y terminan escondiéndose en hospitales y escuelas, eso hay que decirlo claramente. Está bien, es una puntualización importante, pero también me parece bastante obvio que no todos los palestinos que viven en Gaza están embarcados en la lucha de Hamás, y que, por mencionar, no sé, una parte de esa población, mujeres y niños, tiene sentido que sean víctimas por supuesto, ahora, en este momento. Yo quiero aclarar una cosa. Yo creo que con los terroristas no se puede negociar. Los terroristas o tienen que dejar de ser terroristas o hay que exterminarlos. No hay otra. Si vos, yo en eso no tengo duda. El problema es que si los terroristas están escondidos junto a otras personas que no son terroristas, vos no podés bombardear todo para terminar con los terroristas. Digo, ahí hay que considerarlo. Pero yo no creo que se pueda sentar en una mesa de negociación con Hamás. No lo creo. Ya le estoy dando la palabra a Marcia, que no intervino todavía, pero agrego otro foco del drama, ¿no? A otra parte de los seres humanos, los rehenes, ¿no? Los rehenes, las personas secuestradas en Israel, 150. Por un lado, el movimiento Hamás advierte a Israel que va a ir matando uno a uno a esos rehenes según los ataques que se produzcan, si no tienen aviso previo, etcétera. No sabemos además cómo los están tratando, qué tipo de torturas o tormentos pueden estar sufriendo, o podemos imaginarlo.
Ahora, por otro lado, Israel dice, no vamos a levantar el bloqueo de energía eléctrica, agua y alimentos hasta que no liberen a los rehenes, ¿no? Ahí están esas 150 personas tironeadas de los dos lados de esta forma. Marcia. Bueno, yo creo que al final la historia de la humanidad se resume en la fuerza bruta, ¿no? El que tiene más fuerza es el ganador. Y a veces buscan subterfugios para tener más fuerza. Eso es muy triste, ¿eh? Es una conclusión bastante lamentable. Porque si miramos los raquíticos esfuerzos que ha hecho la humanidad para revertir esto, ahí voy a quebrar una lanza por Gonzalo. Uno de los raquíticos esfuerzos que ha hecho la humanidad por revertir esto ha sido la creación de la ONU. Primero fue aquel intento de la Sociedad de Naciones, ¿verdad? Bueno, después la ONU. Y digo que es raquítico no porque no sea importante, sino porque ha quedado reducido a esas cosas, a correr cuando hay enfermos, a correr cuando hay enfermos. Y nada más. Enfermos, quiero decir, enfermos de muchos males. Y acá yo creo que la población de la Franja de Gaza está enferma, pero no de ahora, sino desde hace mucho. Yo he escuchado muchos analistas, incluso he escuchado cosas bastante tremendas, como que el 80% de los niños y niñas y adolescentes palestinos de la Franja de Gaza sufren algún tipo de deterioro psicológico, depresión, bueno, angustias, y eso a su vez son otros tantos elementos peligrosísimos en potencia, ¿no? Para desencadenar más males. Es decir, que la fuerza bruta, y bueno, y acá hay que reconocer que Israel ha empleado la fuerza bruta y a fondo para sofocar cualquier tipo de pretensión de palestinos en la Franja de Gaza. Y después aparecen estos monstruos. Jamás, a esta altura sí, obviamente que es un monstruo de la violencia. ¿Quién lo duda? Pero también es cierto lo que dice el oyente. El 53% de los palestinos de Gaza votaron en elecciones parlamentarias en enero del 2006, para que empezara a regir en el 2007, a estas autoridades, digamos, entre comillas, de Hamás, que es cierto también que rivaliza con la llamada Autoridad Palestina de Cisjordania. Y me parece que en buena medida el razonamiento fue, bueno, Israel tiene muchísimo dinero, tiene uno de los ejércitos mejor preparados del mundo en base a inyectarles dinero y tecnología, y nosotros lo único que tenemos es un ataque sorpresivo con rehenes. Ese fue el razonamiento, evidentemente, ¿no? Más allá de lo espantoso, de lo que significa en términos de humanidad. Pero también, por otro lado, ¿qué hacemos ahora? Todo lo anterior, ya sabíamos todos que lo anterior venía fracasando. Esas escaramuzas muy, pero muy violentas entre israelíes y palestinos, que ya como que las teníamos medio normalizadas, bueno, estallaron, hicieron una erupción enorme, enorme. Y ahora estamos frente a una gran pregunta, ¿y ahora qué pasa? Los extremismos son de un lado y del otro, las violencias son de un lado y del otro, y los fanatismos también, porque acá no estamos hablando de pueblos, estamos hablando de gobiernos, o de grupos, en el caso de Hamás, que, bueno, rivalizan con otras autoridades palestinas. Pero no estamos hablando de pueblos. Acá la voz de los pueblos, tanto judíos como palestinos, no se escucha, nadie la está escuchando. Y hay que negociar con terroristas, y ¿saben una cosa? Sí hay que negociar con terroristas, cuando estamos en el límite. Porque la fuerza es lo que tiene. Entonces, ¿cuándo va a venir el imperio de la razón? Y se va a terminar la brutalidad de la fuerza. Y todavía dejo para una segunda intervención el damero internacional que en este momento se está fraguando. Volvemos contigo, Gonzalo. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Si el terrorista está dispuesto a sentarse en una mesa de negociación, hay que negociar con el terrorista. Eso sí, no lo veo en este momento, pero bueno. Otra cosa que quiero decir es, si uno viviera tenemos que ponernos en la situación de una persona, niño, joven, que vive
que nace y vive en Hamás, controlada... En Gaza. Perdón, en Gaza, gracias. En Gaza, controlada por Hamás, que son estas bestias capaces de degollar a bebés. Digo, pasa un poco, y tiene que ver, lo que pasaba en los suburbios de El Salvador, con las maras. Si vos nacías en un suburbio de El Salvador, más vale que te tatuaras que eras de la Mara Salvatrucha, porque si no la pasabas muy mal. ¿No? Y casualmente Nayib Bukele fue lo que dijo. Los que tienen que combatir a Hamás son los musulmanes, porque la religión musulmana no es una religión terrorista, es una religión como son todas las religiones que buscan la paz, el amor. La religión musulmana es una religión tan válida como todas las demás. Y son los musulmanes los que tienen que sentarse en una mesa de negociación y poner a Hamás también como parte de esa religión, porque sin duda la profesan, y decirles, no, flaco, atacá vos. Después hablamos nosotros, los musulmanes, que somos 1.100 millones de personas en el mundo, y alguien tiene que ser capaz de representar a esa gente, representar esos valores, que no sea Hamás, ni los ayatolas, que son una parte extremista de esto. Así que yo quería aclarar esas cosas. Evidentemente, Marcia, si la gente, si los terroristas están dispuestos a sentarse en una mesa a negociar, fantástico. Ahora, quiero también decir que hay un tema adentro de Israel, porque el señor Netanyahu, que ciertamente no es de mi simpatía, y su alianza con los judíos ultraortodoxos, que solamente se alió para poder retener el gobierno, no están dando una solución. Y están ellos también siendo cada vez más extremistas y menos conciliadores y menos conservadores. Y está teniendo muchos problemas incluso dentro de Israel, porque dentro de Israel hay mucha gente que quiere una solución distinta. Y Netanyahu volvió al gobierno porque se alió con los ultraortodoxos, la extrema derecha. Entonces, no es por ahí el camino, no es buscando de dar justificación para que siga Hamás en Gaza y para que siga la ultraderecha en Israel, que vamos a encontrar una solución. Desde la audiencia aparecen algunos mensajes puntualizando a propósito de una afirmación de Gonzalo de hace unos minutos sobre bebés decapitados. Es un tema que ha estado en debate en estos días, que ha estado circulando en estos días, pero a propósito del cual por ahora las aclaraciones han venido por la negativa, ¿no? Es un asunto confuso, aclaro, pero estamos allí con uno de los frentes de esta crisis, ¿no? El frente informativo, el frente mediático, lo que circula en las redes sociales, cuánto de lo que se ve y se publica, cuánto es verdadero, cuánto es trucho, cuánto es manipulado, bueno. Bueno. Pido disculpas si no es cierto, yo lo escuché en la BBC, en CNN, y también canales internacionales. Y también después ha habido desmentidos. Yo francamente ese capítulo en particular no lo tengo pasado en limpio todavía. Tengo la misma impresión que tú, pero después ha habido versiones contradictorias. Ayer decían que en la entrevista, en las reuniones con los delegados de Estados Unidos en el día de ayer, creo que fue, o de anteayer, le habían mostrado las fotos que normalmente no se divulgan de lo que había ocurrido con los niños degollados. Claro que las fotografías también se pueden truchar, pero parece difícil que en esas circunstancias hubieran inventado las fotografías. Yo qué sé, yo prefiero no... Que hubo niños asesinados, eso es indiscutible. El punto es bien a propósito del degollamiento o no. Bueno, pero dejemos eso simplemente anotado al pasar. Hay una guerra informativa en curso también, ¿no? Y hay mucha confusión sembrada en esta materia por quienes desde en redes sociales en particular manipulan. Tanto es así que hay un enfrentamiento en este momento entre la Unión Europea y Twitter, ¿no? Por el tipo de materiales que esa red social en particular ha permitido que se difundieran. Si me permitís, Emiliano, una
complementación de lo que dijo Gonzalo, quizás Netanyahu no solo tiene la extrema derecha, ahora está aliado también con, no me sale ahora el nombre, con el sector que hasta ahora era oposición, no la oposición más extremista de él, pero... El centrista, sí, el centrista, no sé, que está aliado también, claro, es que es tan horroroso lo que ocurrió que indudablemente ha generado un espectro político muchísimo más amplio que el del propio Netanyahu, ¿no? Netanyahu convocó un gobierno de unidad nacional, pero no lo logró todavía, ¿no? No, sí, pero lo logró en la mejor parte, porque consiguió que el grupo político centrista que está dirigido, no me acuerdo por el nombre en este instante, también se aliara y formara parte de este gobierno de emergencia que está enfrentando, bueno, por lo menos a Hamas, ¿no? Pero bueno, vamos completando. No sé si completando, para mí, el gobierno de Netanyahu debería dimitir y llamar a un gobierno de unidad nacional verdadero, que represente a todos los israelíes. Yo creo que este gobierno que está en este momento en Israel es muy responsable de muchas de las cosas que están pasando y me parece que la declaración de Biden no ayudó en nada, la verdad, no ayudó en nada. Pareció más, a los ojos de cualquier ingenuo observador, pareció más un intento apuradísimo de no molestar a determinados grupos de poder, ¿no? Cualquiera se daba cuenta de eso. Que no haya error, dijo al final, ¿se acuerdan? Apoyamos a Israel, que no haya error. Bueno, caramba, lo que hay que apoyar, y más por parte de un gobierno tan poderoso como el de Estados Unidos, es el llamamiento a la concordia, a la paz, al sentimiento humanitario, pero claro, ¿qué se puede esperar, no? ¿Qué se puede esperar de un gobierno como el de Biden? Y así estamos, por eso yo vuelvo a repetir, acá no está la voz de los pueblos, acá está la voz de unos intereses desmesurados, están los intereses del mundo árabe, están los intereses de Rusia y de China, que escuché que ayer, creo que ayer fue, Putin se pronunció ya a favor de los palestinos, aunque la verdad es que no escuché a fondo, no sé a fondo qué está pensando Putin, pero es otra fuerza importante. China se ha limitado como siempre, ¿no? Con esa especie de hermetismo que tienen a llamar a la concordia y bueno, ni China se lo cree. La ONU, bueno, corriendo para todos lados, como decía, con el botiquín. A ver, con eso solucionamos nada más que las heridas puntuales, no solucionamos las enfermedades de fondo. Y sí, no, pero, bueno, Marcia, pero con respeto, porque hay 11 personas que murieron con el botiquín, como tú decís. No, pero a ver, yo no estoy minimizando la acción de la ONU. Estoy diciendo que todo esto así no lo vamos a resolver. No. Y está también el tema, les decía, de Irán, que ustedes mismos lo mencionaron, y de Turquía. Turquía parece que está muy enojada con Israel, de acuerdo a las declaraciones que escuché de Erdogan, que habló de una masacre en Palestina. Bueno, esta es la situación, no sabemos lo que va a pasar, lo enseña la historia, no, nunca se sabe cuál va a ser la chispa que va a encender la pólvora. Lo que está claro es que acá esto no es un asunto de la humanidad en conjunto, esto es un asunto, como siempre pasa, de unos cuantos poderosos que compiten en los codazos por ver quién se queda con las mejores tajadas. Y así no vamos a ningún lugar pacífico. Alejandro, ibas a responder algo de lo que señalaba Marcia, porque te vi haciendo un gesto mientras ella hablaba. Bueno, no, lo que pasa es que Marcia enfoca sus baterías siempre contra Estados Unidos directamente, y lo que lo que Putin creo que dijo no fue que apoyaba directamente a las autoridades palestinas, sino que hacía un llamado para que algo así, y eso es lo que oí, como que se tengan en cuenta los errores que estaban ocurriendo y que cesara esta confrontación. Y creo que no dijo nada más, no dijo que apoyar a los palestinos, en todo caso tampoco son los palestinos, son, digamos, el grupo de Hamas el que está en lucha, no es Palestina en sí mismo, o la gente en todo caso que tiene el control de la Franja de Gaza. No es la autoridad palestina la que está, ni tampoco es Cisjordania. Mientras existan gobiernos como el de Trump y el de Biden, me voy a oponer a los gobiernos de Estados Unidos.
Antes de cerrar, y a propósito de lo que señalaba hace unos minutos Alejandro, en torno a acuerdos que ha logrado el gobierno de Benjamín Netanyahu, el líder al que se refería era Benny Gantz, ¿verdad? Efectivamente. Con ese dirigente de la oposición sí acordó Netanyahu. En cambio, el principal líder opositor, Yair Lapid, rechazó la oferta, achacó al gobierno de Netanyahu el imperdonable fracaso de no haber logrado impedir la ofensiva de Hamás contra Israel y anunció que en eso sumará al gobierno de unidad nacional. El fracaso del sábado es imperdonable, dijo Lapid. Lapid aseguró que si bien apoya un gobierno de unidad nacional, no quiere sumarse a un gobierno formado con extremistas, y mencionó el caso de Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional del ala más ultraderechista del gobierno. Lapid también mencionó la responsabilidad de Netanyahu y aseguró que el que provoca un fracaso no puede arreglarlo. Estamos con los horarios corridos, pero continuamos. Vamos a una pausa y luego viene un segundo tema, ya de otro tipo, en la tertulia de hoy.